Amigos, bienvenidos. Desde hace 2 años la parroquia Ayuriquín, punto neurálgico en la vía Aloac-Santo Domingo que une la costa y la sierra del Ecuador, vive sumida en la tragedia. El desbordamiento del río Damas acabó con la vida de 7 personas en 2016. Esto obligó a que las autoridades declaren y mantengan la alerta naranja hasta hoy. Para sus habitantes, esto está impidiendo su desarrollo y la inversión en obras. En medio del riesgo de nuevas inundaciones y deslaves, Hernán Higuera relata las historias de la gente que sobrevive al doloroso recuerdo del desastre. Era la medianoche en la parroquia Ayuriquín. La gente dormía más intranquila que de costumbre. El viento, los fuertes truenos y la lluvia de aquella noche tenían algo distinto. Causaban más miedo que el habitual. El río Damas, que cruza por la mitad del pueblo, también sonaba diferente. Una tempestad se avecinaba y quienes aún estaban despiertos tenían un mal presagio que casi de inmediato se hizo real. 12 de la noche cayó un rayo que nos alertó ya. Salimos de frente, a la ventana salí y la gente corría por acá a ver el río de frente. Pensé que era una quebrada de acá arriba que se desbordó. Pero al cabo de unos 5 minutos creció. Entonces cuando escuché una bulla, que una pared se reventó por allá. El río Damas se desbordó. Empezaban 2 horas y media de desesperación. Dos horas y media de infortunio para los 9,000 habitantes de esta parroquia. El descontrolado río se abría paso por casas y calles para desfogar su fuerza, llevando todo lo que encontraba a su paso. Fuegos de sala, cilindros de gas, cocinas, refrigeradoras, pasaban por el agua. Sí, y encima de eso los carros se iban adelante. Se fueron como 4 carros de aquí. Muchas personas quedaron atrapadas en sus casas. Otras fueron arrastradas por la correntada, pero sobrevivieron. ¡Papi, Abraham, venga! ¿Entró a la casa? Sí, se llevó todo ahí. ¿Y qué pasó con sus seres queridos, doña Olga? Mi yerno quiso salir, salió, pero ya no sabíamos nada de él. Y nos escondimos atrás de un lugar que estaba los 4. Y avanzamos los 3 y ya no. Sin embargo, a 7 personas el río se las llevó y no las devolvió con vida. En este lugar se vivía el mismo desconsuelo
que vivieron en Manabí y Esmeraldas por la tragedia días antes. Con los primeros rayos del sol, la parroquia más dulce del Ecuador empezaba a vivir una de las etapas más amargas de su existencia. Lo que el río no se llevó, quedó así. Las tareas de reacción a la emergencia se atendieron. Negocios dañados, viviendas desprendidas de sus cimientos, 3 personas desaparecidas y familias destrozadas. Es lo que dejó el río Damas en Ayuriquín. Es muy fuerte, ¿verdad? No pasa eso nunca, pero tenemos que ser fuertes, lo que es más la vida. «25 meses después, esta población sigue en alerta, porque el peligro no ha pasado, porque las amenazas están allí». O sea, tienes varias cosas. Una cosa es lo que te dice la naturaleza. O sea, tú tienes unas fallas en la parte alta donde empieza a deslizarse. No es que es una cosa repentina. Empieza a pasar, a bajarse, a hundirse y a moverse la montaña. Entonces, esas son alertas físicas que te dan. Tenemos los reportes, los informes del Consejo Provincial, donde ya se puede ver los informes técnicos que las características de la montaña ya te dan una alerta. Latente también es la afectación psicológica para los damnificados. Daisy, por ejemplo, perdió a la menor de sus 4 hijos en la crecida del río. Tenía 1 año y medio y la última vez que la vio viva estaba asustada, tomada de la mano de una vecina en el techo de la casa, intentando escapar. Mi hija lloraba, lloraba y lloraba asustada, gritaba. Y a lo que pasa el agua, entonces ahí me imagino, ahí cuando se cayó el techo, ahí se cayó mi hija. Y en ese rato ya todo se iba la luz, todo, no sabíamos ni dónde caía el agua. Pero ya a la 1:30, más o menos. Entonces, yo solo escuchaba que alguien lloraba. Y yo escuché a mi esposa que él era que lloraba. Y baja y me dice, la bebé se les cayó. Así se les fue. El cuerpo de la pequeña quedó atrapado entre la palizada cerca a la confluencia del río Damas y el Toachi. Daisy pudo sepultar a su hija. No así Olga, quien perdió a su esposo y tiene aún desaparecido a su nieto de 7 meses. Y ya no estaba mi nieto ni él. Su yerno cogió a su nieto. Sí, él salió con el bebito. Pero él también estaba pidiendo ayuda y no avanzó. El agua le jalaba y ya lo soltó al bebé, o no sé cómo fue, porque él también le jalaba bastante el agua. De ahí ya no recordamos más porque estábamos golpeados. Solo estábamos yo y mi hija, porque mi hijo tampoco asomaba. A lo que nos ayudó la señora, nos alzó para encima. Ahí había estado mi hijo. Pero estábamos bastante golpeados. ¿Y su esposo? Ya no. Él había fallecido, no sé cómo, no pudo avanzar a salir. 7 muertos y más de 300 familias damnificadas dejó el aluvión. Daños materiales incuantificables que muchos no han podido recuperar. Tenía una tercera negocio porque todo este sitio aquí era un puestito de negocio. Aquí justo era la cancha de boli. Y tenía mi tercera, se fue todo. Me quedé sin nada. Nos salimos así en ropa de dormir. ¿Le han de haber dado alguna ayuda? Nada, mi señor. Nada, ninguna ayuda de ninguna autoridad, nada. Lo peor de todo esto es que fue una tragedia anunciada. Claro. O sea, la Secretaría de Riesgos desde el 2014 viene haciendo unos informes y ha sacado 4 resoluciones donde se establece que es una zona de riesgos. Entonces, estaban dadas todas las alertas. Así lo dicen informes técnicos del 2014 y 2015, donde se recomendaba mantener la vegetación de la zona intacta.
pues los cerros colindantes registraban erosión producto de actividades agrícolas que aumentaban los deslizamientos de tierra. Se recomendaba también limpiar el cauce del río Damas y retirar un puente peatonal que había en esta zona. Pero nada se hizo. La naturaleza actuó y lo que sucedió es que, río arriba, una montaña se deslizó después de haberse partido por el terremoto de días anteriores. Con la fuerte lluvia y la saturación de agua colapsó y taponó el cauce del río Damas, creando un embalse que desfogó violentamente, provocando flujos de lodo, palos y piedras. Esta avalancha llegó a la zona poblada, donde el puente que se había sugerido quitar contribuyó a un nuevo estancamiento y desvío de las aguas hacia el pueblo. Hasta hoy se discute qué autoridad debió minimizar los riesgos. Que ese puente debía ser retirado, sin embargo no se lo hizo. En ese análisis que hizo riesgos dice que había que agrandar unas alcantarillas, no se las ha hecho. Entonces recién es que estamos queriendo empezar a cambiar la realidad de estas realidades que ya se nos adelantó el río en algunos casos. Esta es la esquina de la calle Simón Bolívar y Antonio José de Sucre de la parroquia Ayuriquín, el sitio donde se evidenció la mayor tragedia vivida en esta parroquia. La gente se ha podido recuperar de alguna manera de las cosas materiales, pero cada vez que llueve en este lugar se despiertan las alertas y el horror. También los reclamos por las autoridades, que dicen poco han hecho en estos 25 meses de espera por obras. A pretexto de la alerta naranja, ellos se escudan de que si ellos invierten, ellos pueden ser glosados, que no pueden invertir dentro de la comunidad porque pueden venir traerles repercusiones para ellos. Se cree que debió ser la alcaldía de Santo Domingo a la que pertenece la parroquia. Al preguntarle al alcalde por qué no se hizo, contestó: hay disposiciones legales por las que no se puede incentivar y motivar la vida en el sector de riesgos. Esto lo dice la ley. Nosotros tuvimos que intervenir en el sector porque tampoco podíamos dejarlos abandonados. Es decir, ¿qué pasa? Si el alcantarillado sanitario se voló en una parte, habría que recuperarla, porque pero se quedan con una contaminación tremenda, aguas vista, aguas servidas vista. No era posible. Habían calles... Pero eso se sigue viendo. Sí. ¿Perdón? Eso se sigue viendo. Bueno, este momento en Ayuriquín estamos trabajando nosotros por hacer el alcantarillado de Ayuriquín, que cuesta $1 millón. Nos ha frenado mucho justamente la alerta naranja para poder hacer inversión. En el río Damas, la misma gente, con el apoyo de algunos organismos estatales, ha podido levantar una escollera, a falta del muro que siempre lo pidieron. Esto se hizo con las propias piedras del río que fue dragado y es casi todo lo que se ha podido hacer. Nosotros no vamos a perder toda nuestra vida por detrás, que hemos logrado hacer lo que tenemos para coger, ir y cambiar nuestro modo de vida por una caja de fósforo que nos piense dar el Estado. El antiguo muro que protegía las viviendas también se fue. Pocas partes quedan de pie y las casas construidas en las riberas quedaron en el aire, como se ven, apuntaladas y en alto peligro. La tragedia en Ayuriquín no pudo ser peor. Hidrotoachi les construyó a 8 kilómetros del pueblo en el año 2015 el sistema de agua potable como compensación y remediación por el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. $1,5 millones costó hacer esa obra, que también desapareció con el aluvión. Se destruyó. Ayuriquín tuvo agua potable cerca de un año. Hoy se abastecen de agua entubada que la toman de vertientes y cascadas. Les llega con sedimentos y tierra a sus casas. No es potable. El alcantarillado colapsó y hoy las aguas servidas se descargan en los ríos Damas y Toachi. Estar en alerta naranja les bloquea la reconstrucción y la posibilidad de una mejor vida. Entonces nosotros hemos actuado, hemos trabajado tratando de solventar los problemas más graves que tiene la comunidad. Lógicamente hay una demanda de todo. La gente no acepta que porque es alerta naranja no se hagan las cosas, pero lamentablemente es así. Ayuriquín se asienta en una falla geológica. El clima húmedo es permanente. Aquí la naturaleza parece reclamar el maltrato que se le ha dado. La agricultura y la tala de la vegetación los ponen en constante riesgo.
En nuestro recorrido evidenciamos que este cerro, por ejemplo, no es estable. A los habitantes les han dicho que se deben ir del lugar, que los reubicarán en un proyecto al que se denomina Nuevo Ayuriquín. Hay planes de construcción de un nuevo alcantarillado y sistema de agua potable, pero para ellos, esta es su vida, la carretera. Decir que están listos para enfrentar una nueva emergencia no es verdad. Que existe un plan de mitigación de riesgos, quizá. Algunos están en estudios. Aquí cada día y cada noche se vive bajo el acecho constante del peligro, bajo la duda de quedarse o irse. Y la mayoría de los habitantes se inclinan por lo segundo, porque no tienen otras alternativas de vida, dicen. Porque aquí está su arraigo familiar y patrimonial, y ante eso siempre resultará difícil discutir y decidir. La Organización Mundial de la Salud ubica a Ecuador en el 9º lugar de un ranking de consumo de alcohol en América Latina. De hecho, consumir alcohol es un hábito extendido y arraigado. Pero ¿qué ocurre cuando ese hábito se sale de control? Cuando se cruza la línea y se pasa de ser un bebedor social a un alcohólico. María Cecilia Largacha conversó con personas que han estado presas de una droga permitida y han logrado liberarse para advertir a los demás. Hola, mi nombre es Juan y soy alcohólico. ¿Cuál es la idea que generalmente la gente tiene de una persona alcohólica? Yo pensaba que alcohólico era el que estaba allá en la calle con un cartón como colchón y un periódico como sábana. Y yo decía, estoy bien lejos de llegar a eso. Esta es una reunión de Alcohólicos Anónimos. Nos permitieron estar presentes a condición de no mostrar rostros ni revelar nombres, porque de lo que aquí se habla es literalmente de salvar vidas. José hoy está dirigiéndose a sus compañeros contando su historia. Yo provengo de un hogar bien constituido, donde hay mamá, papá, hermanos. Explicando que no entiende cuándo las cosas se salieron de control. No entendía cómo desde ese bebedor social que sale a una fiesta, que sale un fin de semana a tomarse un trago, me hice alcohólico. José ya tiene 3 años sobrio y comparte su experiencia por un motivo doble. Porque decirlo en voz alta lo ayuda a mantenerse lejos del alcohol y porque en el grupo hay recién llegados a los que puede servir de ejemplo. Aunque claro, contar la historia de una persona así en un minuto puede hacer que su lucha parezca fácil, que es solo cuestión de fuerza de voluntad y listo, pero no es cierto. De hecho, ella, psicóloga clínica, es radical al catalogar el alcoholismo. Es una enfermedad incurable. No porque la gente no logre recuperarse, sino porque siempre está en riesgo de recaer. Es básicamente una cosa de control, ¿no? Es decir, en un momento o una persona controla el trago o el trago controla a la persona. Exactamente. El bebedor problema no puede controlar, el trago lo controla él, en otras palabras, ¿no? Es decir, para él empezar con un trago significa continuarlo. En cambio, la otra persona no. O sea, la otra persona puede llegar inclusive a molestarse si le insisten. Dice, no, no quiero, en todo caso me retiro. Y me deja en el taxi. Y en el taxi me quedo dormida y cuando despierto estoy en otro lugar con manos amarradas y no tenía opción a escaparme. Verónica nos está contando el peor recuerdo que tiene de su época de alcoholismo. Ocurrió hace algunos años al terminar una fiesta. Me amarraron las manos y yo me sentía culpable de eso. Yo me echaba la culpa porque me decía, tú tuviste la culpa por salir borracha, que te tocaba quedarte en la casa tranquila, sino que buscaste eso. Y eso yo no lo podía expresar porque me avergonzaba.
En realidad no fue culpa del alcohol, le pudo haber pasado a cualquiera en cualquier momento. Pero ese fue el detonante para que ella buscara ayuda. No fue fácil. Ya antes lo había intentado, estuvo sobria unos años, pero recayó. Para ella la segunda fue la vencida. Después de buscar ayuda psicológica consiguió mantenerse sobria y ahora dedica gran parte de su tiempo a ayudar a personas con su mismo problema. Es una activista y como tal, dice que le preocupa la escasez de políticas públicas para el combate o para el tratamiento del alcoholismo. En el Ecuador ha avanzado de una manera muy galopante, porque las estadísticas nos hablan de ello. Las estadísticas de maltrato intrafamiliar, de femicidios, están ocasionándose por la influencia de la bebida, aunque no lo querramos admitir. En el tema del alcoholismo es difícil confiar en las estadísticas oficiales. Como no hay una línea exacta que divida al bebedor social del que tiene un problema, no hay forma de saber cuántos alcohólicos existen. Lo que se sabe es cuánta gente consume alcohol. Hay 900.000 personas consumidoras de alcohol, de ellas el 2.5% son adolescentes. Yo creo que no hubo total sinceridad de parte de los encuestados. ¿Usted cree que son más? Muchos más. El negocio del alcohol es un negocio muy grande y no puede responder solamente a los ingresos de 900.000 personas. Las estadísticas que cita son del INEC. Y en ellas también se dice que el 2.5% de los ecuatorianos entre 12 y 18 años consume algún tipo de bebida alcohólica. En ese punto, él, que dirige en Guayaquil el CETAD, Centro de Tratamiento de Alcohol y Drogas, dice que es importante entender las cifras porque si uno mira solo los números podría creer que el problema no alcanza a los adolescentes. De hecho, en el centro que él dirige son muy pocos los que ingresan por alcoholismo. Saquemos un porcentaje de unos 15%. Alcohol. Por alcohol. La gran mayoría llegan por consumo de otras drogas. Porque muchos de los jovencitos cuando empiezan con el consumo de drogas duras dejan el alcohol. Yo he consumido alcohol y drogas, ¿no? Yo empecé, como digo, con el alcohol, que es una droga igual, ¿no? Una droga líquida, legalizada, que uno la encuentra en cualquier esquina y te la venden sin ningún problema. Habían otras drogas, ¿no? Entonces yo por curiosidad empecé a consumir. Igual me engancharon, como fueron drogas sólidas, marihuana, base de cocaína, entonces eso se hizo parte de mi vida también. Si se busca un efecto de embriaguez consumiendo al mismo estilo que la cultura consumista que compra, quiero efectos, pago por ese efecto, lo conseguí, suficiente. Ya no necesita llegar con el alcohol. El alcohol fue un mundo mágico que conocí a los 12 años y que se potenció a los 14 años, en donde se desarrolló por 12 años. En ese periodo tuve muchísimos problemas con mis padres, mis hermanos, profesores, tuve problemas con la policía. Muchas mujeres nos quedamos bebiendo en la cocina, nos quedamos bebiendo en la casa, nos quedamos bebiendo escondidas, y otros que salimos, que nos divertimos, pero la mayoría de nosotros estamos en casa, cocinando, nos preparamos el almuerzo, bebiendo. En el alcoholismo hay varias etapas. Está la del inicio, la de cuando la persona cree que beber es una cosa normal y que son los demás los que exageran con la preocupación y los consejos. Me decían, no bebas, porque tú cuando bebes eres un diablo, te transforma. Cuando estás con tus 5 sentidos, eres una excelente persona. Ahora entiendo que esa gente que me aconsejaba tenía la moral alta. La mía ya estaba por los suelos. Lo más grave es que mientras no llegue la etapa siguiente, es decir, la de reconocer que se tiene un problema, no hay posibilidades de recuperación. ¿Cómo se convence a una persona que es alcohólica de que tiene un problema? Ay, ahí está lo bien difícil. Si un profesional le dice a un alcohólico, mira, lo tuyo ya no es solamente un vicio, lo tuyo es una enfermedad que te puede llevar a la muerte, tienes que buscar ayuda, ve dónde este grupo, ve dónde tal parte. Ahí ellos como que toman un poquito de conciencia. O cuando ya le digo, han estado al borde de la muerte, que les dio una enfermedad, pero que ya estuvieron a punto, decían ellos, de ver a San Pedro. Entonces ahí ellos decidieron buscar ayuda. Porque resulta que el alcohol no solo afecta el comportamiento de las personas, sino también su salud. El órgano más afectado es el hígado, pero también el estómago, la laringe, el esófago o el páncreas. Obviamente, ninguno de esos argumentos convence a alguien que no cree que tenga un problema. El alcohol es una droga socialmente aceptada y ampliamente extendida en el país.
Cifras de la Organización Mundial de la Salud ubican a Ecuador en el 9º lugar en consumo de alcohol entre los países de América Latina. Al ser una droga que no está en la clandestinidad, o al menos no formalmente, es más complicado. Otro hábito culturalmente arraigado es que las mismas familias le dan a los jovencitos para que prueben. Primero que tomen en casa, preferible que tomen afuera y les puedan dar otra cosa. Nosotros el alcoholismo lo llamamos como un tornado que arrasa con todo. Es un tornado que arrasa con todo, con todo. Destruye a la familia, a los hijos. Llegaba mi papá, yo en vez de ponerme contento, yo me ponía triste, yo me escondía, o me escondía bajo la mesa, o para que no me viera, simplemente. Esa es la otra arista del problema. En el alcoholismo los que beben no son los únicos afectados, también su entorno, sobre todo el más cercano. Mi esposa se preocupaba cuando yo no llegaba a casa. ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo habrá accidentado un vehículo? ¿Dónde estará? Quizás en un hospital. Pero cuando yo llegaba, esa preocupación ya no era tal. Mi hogar se convertía en campo de batalla. Él, que hoy prefiere ocultar su rostro, recuerda que cuando estaba sobrio pedía disculpas, se arrepentía y prometía a su familia que nunca más volvería a beber. Hice muchas promesas. Cuando estas promesas las mencionaba, lo hacía de corazón. Pero la obsesión por mi alcoholismo era superior a lo que yo había dicho y esas promesas quedaban incumplidas. Es fácil pensar en la familia como la víctima y en el alcohólico como el victimario. Pero esa no es una imagen justa. Las promesas que este hombre hacía eran rotas no por su voluntad, sino por su adicción. Es más, al escuchar una sesión de Alcohólicos Anónimos, uno se da cuenta de que les pasa a todos. Viniendo a las reuniones, vengo a entender por qué incumplía esas promesas que me hacía a mí mismo y a mi familia. No comprendía por qué yo pasaba momentos humillantes cuando estaba con alcohol, porque en el resto del día no era así. Por eso, cuando alguien decide buscar ayuda, la terapia no es solo para el alcohólico, sino para la familia entera. Alcohólicos Anónimos es la entidad más conocida, pero también están otras como Al-Anon y Al-Atin, especializadas en ayudar a las familias que luchan contra el problema. Segundo hijo ya él no vivió nada de eso, porque yo ya entré a Al-Anon. Entonces ya las cosas fueron mejorando para mí. Mi mamá conoció el grupo, luego me invitó a que había un grupo de jóvenes en donde podía compartir lo que sentía. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es, y fui y me quedé. Pero nadie puede ayudar al alcohólico si no es él mismo. En este reportaje hemos conocido historias de alcohólicos que se quisieron ayudar, que buscaron apoyo y que vencieron el problema. Hay otros, seguramente miles, que ahora mismo están sumidos en su adicción, rompiendo sueños, destruyendo familias y probablemente pensando que es normal. Para que sea un alcohólico no es necesario que tome todos los días. Pero lo que sí determina que es un alcohólico es que cuando toma, cuando bebe, se hace estragos. O sea, cambia su comportamiento normal, se vuelve agresivo. Ellos han compartido su testimonio con la esperanza de que sirva para que quienes están hundidos en el alcohol sepan que sí hay salida, que el camino hacia la sobriedad es largo, pero que se comienza con el primer paso. Le insisto, es la aceptación. El mecánico brasileño Alfredo Moser ha sido calificado como el Thomas Edison del siglo XXI. Él está iluminando el mundo con una bombilla alternativa que no usa más que botellas de plástico. 2 millones de personas en más de 20 países utilizan lo que se ha bautizado como la lámpara Moser. Aún así, Alfredo Moser nunca ha pensado en monetizar su idea, a tal punto de ser felicitado por el exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien lo llamó un verdadero ciudadano global. El programa de televisión America Now, transmitido por la cadena CGTN, nos trae la historia del hombre que busca alumbrar el futuro.
Meu pai falou que o sol nasceu para todos. Então vamos usufruir do sol. Quem planta, colhe, não? Né? Todo mundo que planta, colhe. A invenção tão simples e barata feito de garrafa PET. Beautifully simple, Alfredo Moser's invention has changed many lives around the world. A bottle filled with water that becomes a light bulb. No power required, light forever, for free. De 40 a 60 watts, conforme a potência do sol. Né? A luz vem do universo. O meu nome é Alfredo Moser, eu sou o inventor dessa lâmpada de Moser. He's a lifelong believer in recycling. Nothing should be thrown away, he says, and that includes cars. Ele nunca me deixou na estrada. É mais fácil eu ficar na estrada do que ele. Isso aqui é que nem um trator para a estrada de terra. Ele sobe até com o coqueiro deitado. Plastic, for him, remember, is a source of light. Garrafa PET, quando eu vejo que eu vou até buscar o pão, já levo uma sacolinha, já trago umas, eu transportar ela para a igreja de Santa Luzia, para reforma lá que está precisando. Father Reinaldo Duarte is the priest at Santa Lucia Church, where Moser is well known. Então conheço Moser, ele é uma pessoa comprometida na nossa paróquia, uma pessoa engajada. E eu creio que muitos, se seguissem o exemplo dele, com certeza, essa matriz já teria toda reformada. The son of a farmer born in the Brazilian southern state of Santa Catarina in 1951, Moser started his career as a mechanic in Uberaba. The idea of making a lamp came after a spate of blackouts. He was worried about the people who would be left without light. And he then remembered something his employer had once told him in passing. Caía muito avião na Amazônia, né? Aí eu falei pro chefe, e se cair também um avião que não tiver um fósforo, nada para poder acender, para dar o resgate? Ele falou, não, moço, se tiver uma garrafa branca na margem do rio, você pega e põe um pouco d'água dentro e põe beirando o capim, aí pega fogo. Na hora que pegar fogo, joga um capim verde, aí faz fumaça. Aí foi onde que eu fiquei com essa ideia na cabeça. Aí tinha uma garrafinha torcida em cima de uma mesinha, dando claridade. Aí foi onde que eu comecei aqui no meu galpão. As telhas dessa que tinham uma quebrada, eu pus a garrafinha. E aí começou aquela claridade. Aí no outro dia eu pus uma de 2 litros. Moser has installed lamps all around his own neighborhood. Guillermo Basilio was one of the first to give them a try. Ele se ofereceu muito gentilmente e falou, não, eu vou fazer um trabalho para o senhor para clarear aqui para as meninas escrever melhor. 1 ou 2 lâmpadas dessas dentro de uma casa, clareia a casa inteira. Eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu achei, falei, mas isso aqui vai vazar tudo, mas não vazou, nunca deu cada chuva aqui, né? E graças a Deus, tá perfeitinho, ó. Eu pagava 400 e pouco de luz, porque minha casa é muito grande e é muita gente, né? Mas agora tá, isso, pela metade. As it happens, just down the road from Moser's home is a dinosaur museum. The prehistoric beasts once roamed here in their thousands. In fact, the biggest dinosaur fossil ever found in Brazil was discovered here. But Moser isn't here to enjoy the sights. Estou aqui no Parque do Dinossauro para trazer a minha ideia, a lâmpada de Moser, para colocar no restaurante aqui, que vai ser um benefício para o senhor José, né, do restaurante, para economizar a energia elétrica. Eu já peguei 2 telhas aqui do recinto do restaurante para fazer as lâmpadas de Moser e trazer para colocar no local.
A lâmpada funciona colocando 2 tampinhas de água sanitária e água, né? E passa a massa plástica. Aí já está pronta a lâmpada de Moser. Moser actually had a premonition that his destiny would have something to do with light. E já tem uma boa claridade no cômodo. As a young man, he met Chico Xavier, a renowned medium who lived nearby. Falou, moça, você vai ter uma luz na sua vida, mas só que essa luz não vai ser só sua, vai ser do povo. E eu fico muito feliz de quem está usando as lâmpadas de Moser. É uma pequena luz divina que estão recebendo na vida deles. But Moser never thought his invention would travel as far as it has. Ilac Diaz is the executive director of the foundation My Shelter, which is based in the Philippines. Moser started off something that I think even us could not imagine how powerful these ideas are. And it's not, it's not the bottle lights. It's just the world needs something that everyone can do. It began really in one of the worst storms that happened to hit the Philippines. Category 5, 300 km/h winds. More than 10,000 people died in 12 hours. 60% of the city went underwater. We had a huge amount of plastic bottle donations, so we filled it with mud and we created walls. And later on, somebody says, hey, somebody has also done that in Brazil. Alfredo Moser is putting it on roofs. Our biggest partner is Colombia, and they've spread it to Peru, to Argentina, Mexico, Kenya, Mumbai, Jakarta, Vietnam. Of course, Africa, very strong, Tanzania, Cape Town, of course, Cambodia, Indonesia, there's the Fiji Islands. E eu nunca imaginava que eu que trabalhei na lavoura e de mecânico e tudo, eu nunca imaginava que eu ia fazer uma viagem tão longe assim como foi na Coreia do Sul. Alfredo Moser right here. First time I've met him ever. Just met him online, but really the spark that created these points of light, these points of inspiration that moves people is amazing. So here he is in the flesh and blood. 네, 2014 서울 데이터 포럼 함께하고 있습니다. 음료수를 먹고 남은 1, 2, 3. It just creates this radiance that, the children smile, the people look at it, and they realize that their lives are changed forever. Alfredo Moser, you have changed millions of people's lives. Inspired by Moser's idea, Vitor Pelota founded Liter of Light Brazil. E a gente viu um vídeo de um brasileiro fazendo a lâmpada de Moser. Falei, cara, olha que ideia simples, fácil de ser replicada. A gente fundou o Litro de Luz Brasil, isso foi em outubro de 2013. E desde então a gente só foi crescendo, melhorando a nossa tecnologia. Rodrigo Silveira is the technical director. Surgiu uma nova necessidade, que era a criação de uma solução que pudesse funcionar à noite também. Com uma placa solar. Lais Higashi is the foundation's president. E o Litro de Luz começou com a ideia do Alfredo Moser, com aquela garrafa PET com água no telhado, e que se espalhou para mais de 20 países e voltou para o Brasil em 2014, de onde a ideia original começou. É uma honra ter o Moser como
ser que ele é, como uma pessoa boa que ele é, humilde, puro, e saber que ele começou essa história, a gente está tendo a honra de carregar essa bandeira que ele ergueu e continuar iluminando várias vidas aqui no Brasil e no mundo. In 2016, Moser carried the torch for the Rio Olympics. A gente fica muito satisfeito, né, que a classe mais necessitada que não tinha luz elétrica, né, vivia na escuridão. Hoje em dia, através dessa lâmpada de Moser, tão simples e barato, qualquer um pode pegar e fazer na sua residência, né? Garrafa PET dá de fazer mil e uma utilidade dela, né? Lâmpada de Moser, óculos de proteção, brinquedos, vaso para planta, proteção contra a dengue, enfeite e tocha, né, para procissão da igreja religiosa. Serve para tudo. Moser has never earned a penny from his invention. He lives simply with his wife, Carmelinda. E eu acho que isso é muito gratificante para uma pessoa, porque quando a gente é útil no mundo, é muito mais importante do que você ter o dinheiro, porque a pessoa é conhecida e reconhecida pelos seus valores e pelo seu trabalho. E ela vai continuar e vai ser a lâmpada do futuro. Um grande ensinamento que eu estou deixando na face da Terra para a população em geral, né? Para o mundo todo. El equipo de Visión 360 continúa laborando intensamente para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí un avance. Millones de personas son pobres en el Ecuador. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. A veces aquí para la comida, a veces no hemos desayunado, a veces no hemos almorzado. A veces, bueno, hacemos merienda. ¿Hay días en los que ustedes no comen? Sí. No, sí, ha pasado. Nos hemos acostado sin comer. En esta parroquia de Cotopaxi, que tiene 8.025 habitantes, todos son pobres. Aquí nosotros no tenemos la parte fundamental, la economía, especialmente donde podamos sobresalir dentro de este tema. La pobreza es una violación a los derechos humanos, no solo por la condición de vida, sino porque provoca la discriminación, la exclusión y la desigualdad. Y como sociedad, no podemos seguir mirando a un lado. ¿Qué podemos hacer? Cruzar barreras como la pobreza y la falta de apoyo fue la primera meta de un niño que obtuvo su primera bicicleta de la chatarra que recolectaban sus padres. Esta salió de la chatarra. Hoy esa bicicleta cobró valor porque pertenece a un campeón. Mi hermano en la bicicleta que tenía era sin llantas, entonces solo andaba en rines. Entre la lluvia y la difícil topografía, motivado por la tradición carchiense de andar en bicicleta, hacía competencias con sus hermanas y amigos.
Forjado en valores y disciplina, poco a poco quienes lo miraron se dieron cuenta de su talento. ¿Qué no le dieron en el Ecuador? No le dieron el apoyo que se merecía, José. Ahorita que ya son grandes, dicen que vamos a hacer, que todos quieren subirse a la bicicleta, como dicen. Fueron pocos los que escucharon los sueños del Chiqui, como lo conocen en casa. Ojalá me gane siquiera una tapita, dijo. Bueno, nosotros también deseábamos lo mismo, pero no sabíamos ni cómo ni cuándo, ¿no? Pero se llegó el día. ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, papito! ¡Vamos! Salía a una curva, a la otra curva y no parecía que llegaba. Yo veía 400, 300, 50 metros. ¡Hay ganador, hay ganador, hay ganador! Sí. Su nombre es Richard. Su apellido Carapaz. De Ecuador para el mundo. ¡Ay! Y lo logró en poco tiempo, con el apoyo foráneo y condiciones físicas, para trepar a la gloria y emocionar a todo un país. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. Gracias por acompañarnos cada domingo. Gracias por creer en un periodismo serio e independiente. Con su sintonía en Visión 360 ratificamos por 5º año consecutivo nuestro compromiso con la verdad, porque siempre hay más historias que contar, más periodismo por hacer. Un abrazo. Seguimos adelante.